Pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el doctor Aureliano Ortega Esquivel, profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, es entrevistado por el maestro Juan José Laris, jefe del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Aureliano. Buenas tardes. Estamos hablando de filosofía dentro del Congreso, 19 Congreso Internacional de Filosofía. La idea es, hacerte unas preguntas en relación al quehacer filosófico. Y me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. Desde la filosofía, ¿cómo sería el mundo si no existiera? Peor. Sí, es decir, si hay diques a la absoluta triunfo de la barbarie, y hablo en plural, si hay diques, uno de ellos es la filosofía, y creo que es un dique que hasta ahora ha conservado cierta fortaleza, pero que está en peligro. Entonces, reuniones de esta naturaleza yo creo que ayudan a entender su necesidad. ¿A qué necesidad me refiero? A la del diálogo, a la de la conversación, a la de la planteamiento y resolución de problemas mediante la palabra. Yo creo que esa es una misión muy importante y, insisto, un dique a la barbarie. Ok. Cuéntanos algo. ¿Cuánto tienes dedicándote a la filosofía de manera profesional o semiprofesional? No sé. Profesional o semiprofesional, unos 40 años. Empecé a dar clases de filosofía en 1974, entonces más, 44. No, sí, buen tiempo. En todo este tiempo, ¿cuál ha sido la mayor experiencia filosófica que has tenido? No sé. Mira, básicamente uno da clases al principio y a través de las clases va aprendiendo, o sea, porque uno sale de la carrera y no sabe casi nada, y es un aprendizaje continuo para el cual las clases son fundamentales. Cuando uno piensa que está relativamente maduro para pensar por cuenta propia, empiezas a escribir, y la escritura también es otro aprendizaje. Esto te lleva tiempo, te lleva esfuerzo, pero al final es gratificante porque no tanto a través de tu propia obra, a la que siempre regresas de manera autocrítica, pero sí a través de el comportamiento de tus alumnos, de tus estudiantes, te das cuenta de que no ha sido en vano. Bueno, sí, ya después de 40 años de conocer y demás. En ese sentido, y a partir de todo este tiempo, ¿has visto, estás convencido, sí o no, crees que la filosofía transforma al mundo? De una manera muy especial. No transforma al mundo como lo haría, no sé, un movimiento de masas o una catástrofe, pero sí transforma, de cierto modo, las conciencias y la forma en la cual una humanidad con un grado más de conciencia actúa con respecto a las cosas. Hace 50 años no se hablaba para nada de los peligros que tiene, por ejemplo, ahora el planeta en el plano ecológico, y fueron los biólogos, sí, los que empezaron, pero sin el apoyo de la filosofía y la reflexión de la filosofía sobre esta amenaza al planeta por la vía de su destrucción, de la destrucción de la naturaleza, esta conciencia hubiera tardado más, porque son lenguajes distintos que a veces tienen que ser traducidos por la propia filosofía para que estos penetren en la sociedad de alguna manera indirecta. No sé cómo, pero están ahí. Ok. Bueno, después de esta experiencia de 40 y tantos años, ¿qué trabajas de filosofía? ¿Siempre ha sido el mismo tema? ¿Ha variado? ¿Ha evolucionado?
A lo largo de los primeros años, te digo, las clases son como vienen las clases, tienes que hablar prácticamente de todo. Después te vas, no me gusta la palabra, porque además en filosofía creo que no es la que corresponde, pero te vas centrando, iba a decir especializando, pero como no me gusta la palabra no la voy a decir, te vas más bien escogiendo ciertos temas que crees que son en el espacio en el cual puedes desarrollar mejor tus ideas. Y yo trabajé básicamente filosofía de la historia durante mucho tiempo, porque consideraba que las claves, las respuestas a muchos problemas contemporáneos están justamente en su historia. De ahí pasé como casi una necesidad a pensar en México, de las maneras que se pudiera, a través del análisis de su arte, a través del análisis de su pensamiento, a través del análisis de su historia sobre todo. Y a través de esta afición o preocupación por México, pues me he encontrado autores muy interesantes, ¿no? Emilio Uranga, José Revueltas, a los que he trabajado con cierta profundidad y con cierta simpatía filosófica, ¿no? Ahorita que mencionas a Revueltas, sé que tienen una cátedra. Así es. En Guanajuato. Bueno, platícanos dónde trabajas, en qué universidad y de pasado de la cátedra. Bueno, yo vengo de la Universidad de Guanajuato, tengo allá 34 años y en 2014, al cumplirse los 100 años de Revueltas, junto con compañeros del Departamento de Letras que han trabajado de Revueltas desde antes que los filósofos, se nos ocurrió pues honrar un poco la memoria de Revueltas, dado que sobre Octavio Paz iba a hablar todo el mundo, a través de algo más permanente que un simple homenaje por los 100 años. Y darle concreción y permanencia a esta idea fue a través de la fundación de una cátedra. ¿Qué significa esto? Un espacio en el cual, o a partir del cual, organizas encuentros, eventos, seminarios, publicaciones que no se quedan en la celebración o en la conmemoración de un aniversario, sino que van sumando actividades académicas, todas ellas diversas, en la cual la presencia de aquel al que honras con el nombre de la cátedra, en este caso José Revueltas, va permaneciendo y se va, haciendo habitual dentro del espacio cultural, en este caso guanajuatense, pero también ya empezamos a incursionar en la Ciudad de México, hay que conquistar la capital de alguna manera, para que esta presencia vaya creciendo, pero y sobre todo, no solo la presencia, sino suscitar el interés por su obra, ¿no? Otra pregunta. ¿Crees que con el pensamiento filosófico o lo que has visto y vivido, de una u otra forma la humanidad se ha transformado o no se ha transformado? ¿La filosofía ha ayudado a que haya esta transformación o no se ha dado? Mira, a través de la filosofía académica, evidentemente no. Es a través de otras formas de la filosofía que yo llamo dispersas, que no son estrictamente el trabajo filosófico asociado al estudio sistemático y ordenado de ciertas ideas, de ciertos autores, de ciertas escuelas, sino de ciertos modos de ser, y ciertos modos de ser sociales, históricos, culturales, de los cuales la filosofía se nutre, pero a la vez la filosofía nutre. Pienso en la literatura. La cátedra José Revueltas se llama de Filosofía y Literatura, porque es un personaje que está en ambos planos, que no deberían subsistir separados, y que entonces la filosofía dispersa, vamos a decir de esa manera, se dispersa más bien a través de otros conjuntos de registros, no necesariamente filosóficos, que son los que impactan en la sociedad, y vaya que impactan. Yo creo que la literatura mexicana, particularmente, y las literaturas nacionales han contribuido de manera muy fuerte a crear una nacionalidad. Piensa en Shakespeare. Sí, por ejemplo.
Ahorita que mencionas de la filosofía académica y también de la influencia de la no filosofía académica, estoy pensando en la cuarta transformación. Ajá. ¿Crees que hay algo filosófico? ¿Qué opinas de eso? No es tramposa la pregunta. No es tramposa la pregunta. Ya sé que Todas ibas a las decir que era preguntas son tramposa. tramposas. A ver, tendrá que generar ella misma su filosofía, dado que no proviene justamente de no se ha nutrido en este primer tramo de una filosofía. Se ha nutrido una necesidad social, una necesidad cultural de transformación y sobre todo de probar otras cosas que no hemos probado hace mucho tiempo. Y la filosofía generalmente llega tarde a veces, o casi siempre llega tarde, es decir, más bien le toca reflexionar sobre lo que ya pasó que sobre lo que va a pasar. Pero no se malentienda, no quiere decir que no haya lo que Samuel Ramos llamaba un fondo de ideas, quizás no articulado de manera reconociblemente filosófica, pero obviamente hay un fondo de ideas detrás de la transformación que adquirirá forma filosófica más adelante, pero que por ahora solo se manifiesta como síntoma de la necesidad de un cambio. Y eso es muy interesante porque esa necesidad supongo que existe hace mucho, pero esa conciencia de la necesidad existe hace demasiado poco, unos cuantos meses. Entonces nos tocará pensar eso cuando haya que pensarlo, pero insisto, la transformación, vamos, para la cual le deseamos éxito, no va ayuna de ideas. Fíjate que eso también me lleva a otro asunto, el asunto del peligro en el que está, seguirá estando la filosofía, pensando y volviendo unos años atrás a la Reforma y a estos movimientos contra la filosofía. Los movimientos contra la filosofía yo creo que ni siquiera eran conscientes de que eran movimientos contra la filosofía en sí, sino eran son movimientos tendientes a optimizar recursos, a ahorrar recursos, a hacer funcionar las instituciones educativas de cierta forma, más eficiente, con más eficacia. Son ideas que no tienen como antagonista a la propia filosofía, sino que son autosuficientes con respecto al funcionamiento de las instituciones. Y si la filosofía, o en un momento dado la física o la química, aparecen frente a su visión como ineficientes, el ataque va a ser contra ellas. Es decir, no es la filosofía en sí misma, en principio, el enemigo. El enemigo es lo que ellos consideran ineficiente. Y la filosofía no tiene prisa, esa es la verdad. A la filosofía le vienen más bien los tiempos largos, los tiempos reflexivos, de reposo, y eso en una sociedad y en un contexto en continua transformación hacia no sé dónde, resulta problemático. Ahora, sí hay un capítulo particular dentro de esa transformación en contra de la filosofía, y te lo voy a decir cuál es. Tú lo dijiste, la filosofía genera ideas, la filosofía está ahí presente donde hay que criticar ciertas cosas. La filosofía tiene la habilidad de a veces penetrar en una cáscara cósica muy dura que molesta, ¿sí? Es a veces hasta irritante. Entonces sí hay una segunda parte relativa a este acoso que ha sufrido la filosofía, pero yo creo que viene en segunda instancia. Quizás se desencadena cuando los filósofos empezamos a protestar por el hecho de que se nos acosa. Y se nos acosa, insisto, casi espontáneamente porque no somos eficaces. Se ha usado mucho la figura que la filosofía no sirve para nada. No es exactamente así. La filosofía no sirve para reparar puentes, estoy de acuerdo, pero sí sirve para reparar puentes sociales y culturales. Ok, sí. Bueno, y en ese sentido era la pregunta del peligro.
como dices, no era el ataque directamente a la filosofía, de una u otra forma le afectó. En ese sentido, bueno, ¿crees que pueda la propia filosofía enfrentar no nada más estos ataques que de una u otra forma se ha hecho, sino que además revise o busque una nueva manera de ver la humanidad? Definitivamente sí, porque sola no podría enfrentarlo. Es más, sola no podía haberlo enfrentado tal y como ya ha sucedido. Y cuando me refiero a sola, es decir, enfrentar la necesidad de decir lo que le está pasando y de una u otra manera volver a salir a la calle a encontrar cómplices o solidaridad también en la calle. Cuando digo también en la calle me refiero a los medios, a una presencia pública. Entre los pecados que ha cometido la filosofía, porque ha cometido pecados, está el haberse encerrado en la universidad misma y el haberse vuelto autorreferencial, cuando los problemas gruesos están en la calle. Y entonces, cuando digo la calle, es el medio público. Entonces, cuando el medio público se siente desdeñado, aunque no lo entienda bien, por una disciplina que tendría que haberlo acompañado, le cobra. Y eso que le cobra es es a través de su propio desdén. Entonces, ¿qué tiene que hacer la filosofía para salir al paso de esto? Volver a salir a la calle, volver a encontrarse con los problemas vivos y trabajar junto con el resto de la sociedad. No puede hacerlo aislada. Okay. Bueno, es esto que académicamente se llama vinculación, a fin de cuentas. ¿Qué es lo que le faltaba a la filosofía? Sí, la palabra vinculación dentro del medio universitario tiene también un fin eficientista. Yo le llamaría de otras maneras. Bueno, sí, es vinculación, pues, también es una articulación, también es una complicidad, también es un acompañamiento. Me gusta más la final, la de acompañamiento, sí, que vinculación. Porque, no sé, también por prejuicio, interpreto inmediatamente vinculación con un programa universitario y siento feo. pero no, es acompañamiento quizás la palabra. Para ir cerrando, se está celebrando en el Congreso la reunión, bueno, se va a firmar el acuerdo de la RIF, que es la Red Interamericana de Filosofía. Hay asociaciones prácticamente de todo Iberoamérica. Y la pregunta es así, muy concreta. ¿Cuál sería la tarea urgente para la filosofía en este momento? Para la filosofía en general, terminar de convencer a la sociedad de que no pueden actuar separados, de que el conjunto de la sociedad necesita un momento reflexivo, un momento crítico, un momento autocrítico, y convencer a la filosofía de que es únicamente a través de su acompañamiento con los procesos sociales que puede darse a sí misma algún sentido. Hace rato te decía, ya ensimismado, no, tiene que abrirse, tiene que florecer todo eso que hemos acumulado a lo largo de más de 2600 años, porque además es una disciplina muy vieja, que nació en la calle, por cierto, para volver a tener esa solidaridad, ¿no? con una sociedad que, como decíamos hace rato, acaba de cobrar conciencia de que hay cosas que le duelen y hay cosas que hay que transformar, ¿no? Bueno, pues entonces no queda más que agradecerte esta pequeña entrevista y un último comentario en relación a... No, pues bueno, yo les agradezco la oportunidad de platicar estas ideas aquí. El mensaje sería estamos celebrando realmente una reunión muy importante para todos nosotros por el número de participantes, por la calidad cada vez más evidente de nuestras, y lo digo nuestras, y con cierto orgullo también de nuestras participaciones
no solo por el número, insisto, sino por la calidad y por la presencia de todos esos colegas iberoamericanos que se las han visto también negras en su momento y que también acuden ahora acá pues en busca de esa solidaridad y ese acompañamiento. Entonces el mensaje sería ese. Quizás tendríamos que hacer la promesa a los filósofos de no dejar sola a la sociedad, pero la sociedad tendría que firmar con nosotros el compromiso de tampoco dejarnos solos. Abandonarnos. Hay que establecer los puentes. Bueno, no puedo dejar de irme sin hacer este comentario que ya he hecho a reserva de tu experiencia, lo confirme o lo deshago. Creo que este evento, el Congreso Internacional, es de los más importantes de habla hispana, te digo, no sé. Creo que es el más importante de habla hispana. Entonces, es decir, se ha convertido en el más importante de habla hispana. Durante mucho tiempo, yo soy miembro de la asociación hace 38 años. Bueno, no soy fundador, pero hace 30 y tantos años. Los congresos tenían esa marca del ensimismamiento. Creo que, y sobre todo además en un ámbito básicamente nacional, siempre ha habido presencia de pensadores extranjeros, pero siempre en un plano muy académico. Ahora es un plano más político en el buen sentido de la palabra, es decir, de formar una comunidad. Entonces, con los últimos congresos me han mostrado eso. Quizás por ser donde es, y por provenir de una tradición como la nuestra en el plano filosófico, se ha convertido, no dudo en decirlo, en el más importante del orbe latinoamericano. Entonces confirmas mi tesis. Bueno, muchas gracias, Aureliano. No, gracias a ti. Bueno.